Jesús Sánchez, que punto solamente plantea como una pequeña recomendación, pero la idea es que estemos todos. Entonces, la idea es cuadrar una hora, siempre se puso la orden, entonces la idea es cuadrar que estemos todos y que la gran mayoría pues, pueda entrar. ¿Ok? No sé que bien sea 7, 8 de la noche. Que no tengan arreglados como un examen cercano, pues que se va a sacar cuánto de hecho está este tema, porque Jesús, pues, digamos, ha tenido bastante casuística en casos anteriores y de verdad, pues, le ha ido súper bien. Esto es una recopilación de un seminario que hice el curador, que habla precisamente de cómo manejar el manejo que hemos venido dándole a la caries dental. Aquí los preparados este fin de semana tuvieron un peche de manera muchachos, no se dejen guiar, se lo vuelvo a repetir, pero te dicen casas comerciales, diferentes técnicas se siguen aplicando, ¿ok? Todo va de acuerdo a nuestra habilidad como operador y el conocimiento de los materiales. Si yo no conozco los materiales exactamente o sus propiedades, yo no voy a poder sacarle el máximo provecho a cada material y a cada técnica. En las manos de Andrés puede funcionar a decir autocondicionante, en la mano de otro, en la mano de decir otro. Es de acuerdo a cómo nos sintamos mucho mejor. ¿Okay? Entonces, brevemente, pues recordemos que nosotros, ¿qué es la caries dental? Puede clasificarse clínicamente como lesiones cavitadas y no cavitadas, según el daño sustancial de la morfología del diente. Muchas veces tratamos de que el abordaje quirúrgico que se suele utilizar para estas lesiones, hacemos un abordaje no quirúrgico como medida preventiva del diente susceptible. Recordemos que nuestro diagnóstico o en la clínica que intentamos en el cuarto año se en base a qué? Al IDAX. Es nuestro principal aliado, ¿ok? De identificar en qué estadio está. También podemos utilizar que nos dio el profesor que nos cambia, hacer una serie de interrogantes al paciente, donde podemos destacar el riesgo a caries. En base a ese riesgo a caries, tratar nosotros la enfermedad como tal. ¿Por qué? Usted le pregunta al profesor si un paciente mayor, adulto, tiene una caries bastante profunda, un IDAX 5, 6, es un paciente con alto riesgo a caries, porque esa caries no se formó hace una semana, hace 2 semanas. Esas bacterias acidogénicas han estado trabajando en el medio bucal desde hace suficiente tiempo. ¿Y qué es posible en superficie donde nosotros no tengamos visibilidad clínica, estén actuando y activando nuevas lesiones? ¿Okay? Entonces, para caries con pérdida sustancial de tejido dental se toma una medida como quirúrgica, que es la remoción con fresia. De esto venimos, de este señor, ¿se acuerdan? Este es el papá de Andrés, el padre de los primeros adhesivos. Bueno, esto no nos interesa mucho porque esto era la parte inicial de la odontología. Entonces, déjenme adelantar un poquito. Ya, ¿se ve borroso? Un poquito. Yo creo que se ve la luz. Entonces, bueno, básicamente el principio de tratamiento de caries se basa en que primero el bien pueda controlar las lesiones, evitar nuevas apariciones, tratar de remediar las lesiones que estén ya en boca, modificar los hábitos de mis pacientes, identificar si mi paciente es un paciente consumidor de bastantes carbohidratos, ¿ok? Y recuerden que no es que puedan comer, ustedes pueden comer todos sus pacientes, nosotros podemos comer todos los carbohidratos que queremos, pero esta es la frecuencia que lo hacemos, porque si hacemos frecuencias de cada 20, 30 minutos, ese pH que ya conocemos, es que el pH clínico va a estar mucho tiempo por debajo, por lo tanto va a estar actuando. Entonces, ¿esto qué puede generar también? Bueno, trauma quirúrgico mínimo y restauración de no reemplazo de lesiones de caries, tal como. Recordemos que el proceso de desmineralización, desde el tejido dental duro hasta la degradación del colágeno, de la dentina y finalmente lo que conlleva la formación de caries, que va a dar una ganancia en pérdida de iones de calcio y fosfato del tejido dental donde se realizaba. ¿Ok? Alternativamente, recordemos que el pH de la saliva es súper importante porque ahí es donde va a ocurrir el ciclo de desmineralización y remineralización de la superficie del diente.
Recordemos que cuando el pH de la interfaz del tejido dental y biofilm está por debajo de 5.5, mostró que el esmalte y la dentina se desmineralizaron. ¿Qué métodos tengo yo para diagnosticar los distintos estadios? Uno, puedo hacer un recuento bacteriano, a la profe de micro le va a encantar. Capacidad de amortiguación de la saliva, tecnología de transiluminación con fibra óptica, fluorescencia láser, tecnología de imágenes no visibles. Y estas técnicas pues, se utilizaron particularmente para diagnosticar caries ocultas, caries tempranas, caries superficiales proximales, que son, digamos, las que más trabajo nos dan, y caries de fosas y fisuras, lo que mejora normalmente pues, la sensibilidad y la precisión del diagnóstico temprano. En el plan de tratamiento, pues digamos, el diagnóstico precoz y el trato personalizado es súper importante. Entonces, evaluar qué, muchachos, el riesgo de caries como de biofilm y saliva, evaluación de Streptococcus mutans, control de paro de caries si hay o no hay, establecer un archivo clínico en su historia personalizada y mejorar la comunicación con el paciente. Tenemos que tratar de convencer al paciente que si es un paciente con estos resultados, tiene que venir a consultar con su traumatólogo. Hacerlo bien porque hay en cuenta de que en su toma de decisiones en el consultorio está que esas lesiones de caries sigan avanzando, que simplemente la podamos controlar. ¿Para qué? Para tener lo que llamamos un control efectivo basado en el diagnóstico, construir programas de tratamiento de prevención para implementar la mínima intervención, prevención enfocada y una intervención efectiva, el control de bacterias, control de la placa, el biofilm, reducir la cantidad de azúcar y mejorar la función salival. Importante determinar, muchachos, cómo es el flujo salival. Si el paciente, por hoy mismo sufrió radiación en cabeza y cuello, y su paciente es un cáncer de mama, tiroides, la salivación va a estar disminuida. ¿Okay? Algunos medicamentos, ¿okay? Como incluso algunos hipertensivos, también generan disminución del flujo salival. Entonces, anamnesis e historia clínica tenemos que reforzar a las pacientes también que sufren síndrome de Sjögren, poco frecuente, pero también los hay, pacientes con problemas autoinmunes que puedan disminuir, tener una función salival disminuida. Podemos hacer incluso hay unos de saliva, eso lo usamos en otras clases, que puede funcionar, se pueden conseguir y de manera tal que el paciente pues, pueda, digamos, tener un recuento exacto de cómo manejar el flujo salival del paciente. Entonces, pues recordemos conceptos básicos. Recordemos que tratamos ahora de hacer una autonomía mínimamente invasiva, conservar la mayor cantidad de tejido. Entonces, lo primero, que nuestra intervención clínica es mínima es el método más eficaz de una restauración de la estructura dental. Cuando la caries ya avanza en esquina, la capa de esmalte forma una cavidad. Este biofilm se va a formar en las cavidades, afecta la absorción de iones de calcio o cloruro y es difícil de eliminar. Entonces, recordemos que la capa infectada está formada por un tejido que se ha desnaturalizado por completo y las bacterias ahí se han asentado. Capa desnaturalizada también tiene un cierto nivel de desmineralización, pero el andamio del colágeno todavía existe y ahí es donde buscamos hacer la representación. Por eso es que ahora ustedes ven en las resinas, por lo menos en la casa Show, que son las llamadas ahora resinas reactivas, que tienen cierta cantidad de iones que buscan en esa capa generar un proceso de remineralización. El detalle está en que yo veo, observación personal, es que la cantidad que libera esa resina quizás es un poco de iones para generar un efecto terapéutico importante. ¿Okay? Pero digamos que es un avance en la tecnología que podemos transferir en ese sistema de material. Hay casos de resina, casos de cavidades profundas como tal. Entonces, bueno, enfocar la prevención y el manejo de personas susceptibles de la caries dental, el tratamiento no quirúrgico en una etapa temprana, que es fundamental. La tecnología de tratamiento de la caries dental se ha desarrollado considerablemente optimizando tratamientos y diversos materiales. Recordemos que también ahora, cuando tenemos, en este caso, sellantes y fosas y fisuras, ¿ok? ¿O qué es lo que tiene? ¿Y qué es lo que sucede, muchachos? Vemos una cavidad en molares y premolares pigmentada. Nuestro diagnóstico directo nos da ciertos puntos químicos para identificar si la caries está activa o no activa.
o simplemente es una pigmentación porque el paciente come mucha comida que contenga pigmento. Entonces, lo que deberíamos hacer, muchachos, es una abrasión, una pieza de mano. Por ahí tiene bastante rato, desde los 45, imagínense. Pero lo que principio es aplicar partículas no tóxicas altamente presurizadas con iones de óxido de aluminio. El óxido de aluminio que utilizamos para drenar cuando vamos a hacer protocolo de cementación. Presión del esmalte en dentina, precisamente para eliminar cierta cantidad de estructura mental y digamos dejarla mucho más limpia, ¿no? Ahora bien, hay uno que me preguntaban en clase, ¿me sirve un microarenador o me sirve un profillet? Recordemos que el profillet lo utilizamos con bicarbonato, básicamente, ¿ok? Si voy a utilizar el bicarbonato me puede funcionar para hacer profilaxis en las fosas y fisuras, para yo eliminar la mayor cantidad de pigmento que esté superficial. El aire abrasivo yo lo puedo utilizar una vez que haga la remoción de caries, limpiar la cavidad y luego sí iniciar el protocolo adhesivo como tal. ¿Okay? Digamos que generan el mismo principio, digamos, que salen partículas a bastante presión, pero diferentes, lo podemos utilizar en diferentes puntos. ¿Okay? Entonces, lo importante de la abrasión es que me va a reducir la tensión entre la obturación y la estructura dental, porque reduce la probabilidad de microfracturas. De hecho, la microabrasión actualmente en odontología, cuando se preparan prótesis fijas, pues prácticamente muchos de los protecistas, digamos, les gusta utilizar el abrasivo para limpiar todas las preparaciones. Antes de hacer sería ordinario inmediato en caso de que estén en el tip. ¿En qué contraindicaciones? Obviamente para el paciente una alergia cerebral polvo, que tenga crónica, terminamos una cirugía, una herida abierta, extracción dental reciente, una terapia dental activa, una colocación reciente de ortodoncia o que tenga una caries subgingival. Este es el que es conocido, bueno, estos son los que son de unidad, ¿ok? Pero, digamos, hay otro que está como el Aquacare. Este que utilizamos con bicarbonato de sodio a presión de la superficie del diente, produciendo un efecto de corte. Esto va a depender de cuál es la presión de que nosotros le hagamos en nuestra unidad. Se puede graduar y lo que queremos con este tipo de profillet es eliminar las manchas superficiales. Láseres pues también se utilizan, ¿ok? Como el AirJack, el CO2 y el óxido de carbono. Obviamente estos eliminan la estructura como tal, pero digamos que esta tecnología acá muy pocos la tienen en Venezuela, se conoce, es indolora, muchas veces los pacientes prefieren porque simplemente corta. El detalle está, muchachos, es que muchas veces la profundidad del corte del láser no se puede controlar. Entonces hay veces que es tejido donde ciertamente al paciente le gusta porque no hay dolor de turbina, porque no le gusta el ruido, que hice aquello, pero quizás elimina más tejido necesario del que es súper importante conservar. Este es el otro, el neodimio de trimio, aluminio y granate, que son los tres tipos de láseres que se consiguen que podemos utilizar en operatoria dental. Tenemos la eliminación quiomecánica de la caries dental, muy famosa en pandemia. Recordemos que esto es un curso, como parecen los odontólogos ahora biológicos. Como todos en la vida, salen especialidades, unos se creen biomiméticos, otros ahora son biológicos y la gente se tiene encima. Entonces, simplemente esos son productos que han estado disponibles en la odontología que simplemente tienen una función. ¿Okay? La función es la eliminación quimomecánica de la caries por agentes químicos. ¿Okay? ¿Qué es lo que consigue esto? Pues simplemente ablandar los tejidos dentales antes de eliminar el tejido infectado utilizando equipos rotatorios. Lo podemos utilizar con cucharita para limpiar. Esto viene, muchachos, desde el 85, donde el primer sistema Carilex se introdujo en la odontología. Esto ha sido clorado, aminobutírico, que simplemente lo que hace es eso, digamos, es ablandar los tejidos que están alrededor, donde está el colágeno desnaturalizado. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos ácidos, estos químicos sobre el colágeno? En ese preciso momento, lo que producen es como una degradación, ¿ok? Pero el proceso
tal de la degradación que se logra no está muy bien claro en los autores donde se busca este artículo, pero el proceso lo que explicaba es lo determinado como una cloración, es una afectación del colágeno parcialmente degradado en la región cariosa y la conversión de una hidroxicolina, que es una enzima, por este ácido pirol 2-carboxilo que lo contiene el producto. ¿Okay? Entonces, este método puede disolver selectivamente el tejido cariado rápidamente en 30 segundos sin afectar la dentina que esté sana. Si remuevo lo que esté enfermo, me queda dentina sana. Entonces, el reactivo provoca una mayor degradación. En este enzima donde está la lisina que va en la flechita, este es el colágeno, la fibra de colágeno. ¿Okay? Acá arriba. Entonces, ¿qué sucede? Esto provoca una mayor degradación en este colágeno que está ya previamente degradado por las acciones enzimáticas mediante la decisión de cadenas polipeptídicas en la triple hélice. Esta es la triple hélice, en una de estas es donde sucede esta degradación y comienza una hidrólisis. Ahí es donde se afecta la estructura del colágeno. ¿Okay? Estas son las tres estructuras que tiene. No les vas a preguntar esto en el examen porque este punto, digamos, no es necesario, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que lo que existe es una hidrólisis del colágeno, una degradación de esa matriz enzimática. Tenemos la técnica rotatoria, ¿okay? Que ya ustedes la conocen, la manejan. Preparación en forma de túnel, muchas veces hacemos este tipo de preparación para abordajes proximales. Esto va a depender netamente de la clínica y la habilidad de ustedes, muchachos. Lo hemos visto en la clínica, siempre traten de realizar aislamiento absoluto previo, ¿okay? Porque si por mala suerte se hace una exposición pulpar que puede suceder, ustedes pueden controlar o darle mayor éxito a este tipo de eventos que nos puede dar. Entonces, evitar lesionar la superficie proximal del diente, mantener la cresta intacta. Recordemos que si mantenemos la cresta intacta, mejoramos el comportamiento biomecánico en fuerzas de oclusión del diente. Una relación de contacto normal con el adyacente para mantener el diente y evita que los materiales de restauración se sobresalgan. Muchas veces, muchachos, creemos que hacer una clase 2 es súper fácil, pero realmente hacer una buena adaptación de la banda, porque generar un buen contacto y un perfil de presencia del diente es fundamental. En estos días, recientemente, me llegó un paciente, un dolor que no montaba, le dio el peso en el negocio y íbamos a pasar con él. Yo no te días sin dormir. No tengo los 200 dólares con la ortodoncia. Por ahí tengo un amigo que lo hace más económico. No, todo estaba opinado. Bueno, cuando hago la extracción, era una simple clase de 2 que hicieron. ¿Ok? Desbordante. Habían dejado caer en la pared individual. Entonces, a veces lo vemos como si fuese súper sencillo, pero es algo tan insignificante que le dio un paciente que con 3 o 4 días que no dejaba dormir, pues terminó tomando la opción por la extracción. Muchas veces podemos hacer este tipo de ranuras para hacerlo más mínimamente invasivo. ¿Okay? Tratar de conservar el reborde marginal si no se ha destruido. Ahora pues, podemos contar con instrumentos de vibración para ultrasonido, para paredes proximales, los cuales nos permiten, en este caso, pues acceder de una mejor manera y preservar el tejido dentario adyacente también. Obviamente, pues la odontología dio un boom desde el antes y después, ahora con digamos el uso de microscopios, con lupa, la magnificación, digamos el uso obligatorio ahora en la odontología. ¿Por qué? Muchachos, es muy diferente cuidando un grano de cada hora a que hagamos una naranja. ¿Okay? Los detalles. El que pueda, ahorita, si puede hacer una inversión importante, al menos unas lupas de 2.5 que son las más, 2.5X que son las primeras, digamos, ¿ok? Para iniciar y irse acomodando a acostumbrándose a este proceso de magnificación. Entonces, ya hay lupas donde la ergonomía es súper importante, te facilitan el trabajo, la posición en nuestra espalda se lo va a agradecer. Cuando tengo que tallando 4 horas tallando, su espalda se lo va a agradecer. Y pues en este caso pues vamos a tener mejor performance a la hora de hacer la eliminación o hacer una preparación. Bueno, okay.
las fresas, aquí ven, aquí ahora digamos ciertos materiales vienen las fresas. En un momento se llaman las fresas inteligentes, simplemente ellas desgastaban donde estaba el tejido afectado, infectado, ¿verdad? El afectado simplemente cuando llegan a la vejiga, donde ya, digamos, tenía esa resistencia, la fresa se detenía. ¿Okay? Entonces, digamos, con magnificación de esta fresa, pues logramos mantener mucho más tejido dental sano. Entonces, las técnicas serían de fosas y fisuras. Esta es una microscopía electrónica donde vemos el tipo de fisura. Fácilmente se van a pimentar, fácilmente se van a arrastrar comida, sitios de formación de bacterias, de multiplicación de bacterias, formación de caries. ¿Ok? Entonces, básicamente lo podemos sellar con un sellante de resina, ¿ok? Que es a base de BGNA, recordemos, un ingrediente iniciador, componentes auxiliares, relleno, fluoruro, colorante y otros componentes. Muchas veces tenemos este tipo de forma de la fisura, una en forma de U, otra en forma de V, y se lo digo, a ver, otra en forma de Y, pero el que más nos complica es el faro, que es en forma de botella y Coca-Cola, decía en la literatura donde saqué esta forma. ¿Okay? Es simplemente que en el medio de la fisura es mucho más angosta y en su base, en su terminación, parece una bolita de agua. Imagínense, ahí no puede haber, no pasa cepillo, ahí no pasa absolutamente ningún tipo de limpieza que tenga que hacer en su casa, y si no va a poner algo, simplemente ahí se da forma. Recordemos que muchas veces, como vemos aquí en la diapo, que a veces se forma con un tapón orgánico, ¿ok? Y que simplemente aquí hay filtración de las bacterias y empieza a generar la desmineralización. Obviamente aquí no podemos incluir ninguna sonda, quizás aquí sí, una sonda puede entrar, jamás nunca un explorador, recordemos que eso ya está de moda, esa moda ya pasó el uso del explorador. Cosa que me llamó la atención en un trabajo de tesis que se hizo por sacar hace un mes, donde todavía los odontólogos en el servicio público utilizan un explorador para identificar caries. O sea, y estamos hablando que son odontólogos que no tienen más de 20 o 30 años de edad, tampoco, bueno, tanto, ¿ok? Pero digamos en los últimos 20 años ya hemos caído en cuenta y hemos hablado muchas veces, donde ya no, el explorador ya no se usa para el diagnóstico de caries. ¿Okay? Estas zonas muchas veces pueden presentar un leve descalcificación, desmineralización, y ya en el fondo de la fisura como tal, si ya incluso pueden haber fisuras, grietas y fracturas del mismo momento. ¿Ok? La meloplastía. ¿Cuándo hacemos una meloplastía o no? ¿Ok? ¿Qué me puede recomendar a las personas que ustedes que pueda hacer una meloplastía? ¿Cuándo? Cuando hay problemas con la función del paciente. O sea, ¿qué es la meloplastía? Bueno, simplemente yo tengo alguna actividad de caries en el fondo de la cavidad y de repente, según la forma de la fisura, no puedo permitir lo pasar. Entonces, de repente, el aire abrasivo sé que es una opción aquí para intentar guiar allá, pero hay muchas veces donde no se puede. Y que simplemente, pues, digamos, tenemos que entrar. En algunos momentos podemos hacer la meloplastía para poder, digamos, acceder, pasar lo que llamamos en la primera fotografía, la zona accesible, a llegar a la zona longitudinal, que es donde está la actividad, para simplemente buscar, colocar. O simplemente es que lo que hacemos, hay unos estudios también que dicen que gratifican, que hay disminución de la actividad bacteriana, pues simplemente sellarlos con ionómero. ¿Okay? Hacer un ionómero bastante más fluido, hacer el dígito presión, vaselina, y con esa presión es suficiente para que el ionómero fluya hasta el fondo de la zona longitudinal que vemos en la foto. Como el ionómero tiene propiedades, digamos, una adición química de estructura de hidroxiapatita, entonces ese ionómero superficial que está en la zona accesible se va a fracturar, pero el ionómero que me queda en la zona longitudinal se va a quedar y es el que me va a provocar, digamos, esa eliminación, exacto, y se va a comportar como un sellante. Por eso este es el que más me importa que quede. ¿Okay? Porque si por ejemplo tengamos una divagación en la anatomía de esta fosa o en esta, entonces, digamos, puedo sacar ventaja de las propiedades del ionómero.
día hablamos de esto, que es el tratamiento con restauración de resinas frías. Esto lo va a pasar rápido, muchachos, porque... ahora bien, aquí. También tenemos, o existe la farmacoterapia en caries dental, tratamiento farmacológico que se utiliza para detener el desarrollo de la caries o intentar disminuir la caries superficial. ¿Okay? Se aplica principalmente el principio de caries de esmalte. Una caries es una superficie lisa fácil de limpiar como buscado lingual, en la que no se han formado cavidades, caries superficiales de dientes primarios, anteriores, proximales, a veces cuando hay hipoplasias o defectos de esmalte también. Entonces tenemos estos dos, ¿okay? Que son los que más se utilizan: el fluoruro de sodio, pasta de glicerol, fluoruro de estaño, que ahorita estuvo muy de moda por la salida del carbohidrato total, porque el fluoruro de estaño era el que le estaban achacando las reacciones alérgicas, que no sé si lo siguen en las redes, el profesor Uri Jaimes, que es un brasileño que tiene como 50 años trabajando en americanos. Se reportan artículos donde el fluoruro de estaño, donde se ha trabajado durante muchos años, pues no ha generado ningún tipo de problema, sino más bien son, digamos, excipientes que le colocan a la crema, saborizantes, que es lo que ha producido la reacción, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también solución de monofosfato de sodio, objeto de fluoruro, que son utilizados para el tratamiento. Estos pueden penetrar el esmalte para formar una pastita ácida y soluble, promover la remineralización del esmalte, también para prevenir el crecimiento bacteriano, inhibe el metabolismo bacteriano, síntesis de ácido y polisacáridos. Por ende, es tratamiento anticardiogénico. El nitrato de plata ya no se utiliza tanto, pero en el momento se debe utilizar una solución al 10%, y este agente es muy corrosivo, puede combinarse con proteínas para formar precipitados. Ya casi está totalmente en desuso, pero en algunos componentes todavía se consigue. Entonces, para caries tempranas de esmalte han sido desmineralizadas y suavizadas. El tratamiento farmacológico adecuado para volver a depositar calcio es que remineralizar, eliminando así el endurecimiento y la eliminación de la caries. Entonces, ¿dónde lo hacemos? En caries tempranas, superficies lisas, como manchas blancas, en personas que tengan alta riesgo de caries, y que sean adecuados para realizar el proceso de remineralización. ¿Qué agentes remineralizantes puedo conseguir tanto en esmalte y dentina? En lo que podemos conseguir actualmente está el fosfato de calcio amorfo, el ACP, el CPACP, que es fosfopéptido de caseína más fosfato de calcio amorfo, como el recalde. Incluso eso lo tenían después de los chicos. Estoy por seguro que se lo tuvo que haber hecho en la clase, porque siempre lo dicen. El CSPS, el fosfosilicato de calcio y sodio, este punto obviamente aquí casi no llega, y el beta-fosfato de calcio. ¿Okay? Esto se clasifica por estructura química, el mecanismo de acción remineralizante, el grado de solubilidad, y es un producto comercial de uso profesional e individual. Básicamente, esta es una tabla donde están los tres productos. ¿Okay? Esto es lo que conseguimos actualmente en el mercado. MyPay se consigue ya mucho más. El barniz de fluorina de 3M se consigue también. Entonces, ¿qué estructura química? Es el nombre que el mecanismo de acción que tiene el fosfato de calcio amorfo. Son compuestos especializados de sal unidas en componentes de calcio y fosfato amorfo. No tiene ninguna estructura cristalina formada, tiene una alta solubilidad en agua y mayor biodisponibilidad, y esto me va a favorecer que el fluoruro se me absorba mucho más. ¿Qué es lo que yo quiero con esto, muchachos? Sobresaturar el medio ocular, la saliva. Yo mientras más logre mayor saturación y mi producto tenga mayor biodisponibilidad, el efecto terapéutico va a ser mucho mejor. El CCP, que es en este caso MyPace, la caseína, que recuerden que es una proteína derivada de la leche, y si por casualidad de la vida su paciente es problemas con la lactosa, les puede caer mal, entonces hay que tener en cuenta esas cositas. Entonces la caseína se une a la superficie del diente y el biofilm hasta que el pH disminuye. ¿Okay? Esto va a crear iones de calcio y fosfato que van a estar disponibles ¿para qué? Para sobresaturar y hacer la remineralización. Es soluble a un pH ácido y se potencia con el fluoruro. El fosfosilicato de calcio y sodio
Este casi que no se consigue, ¿ok? Pero esto está a base de sílice y este sílice se une al calcio y fosfato, elevando el pH y hasta que el suelo libera iones de calcio y fosfato. ¿Ok? Entonces me hace un pH más básico. Esto se convierte en solubilidad cuando el sodio amortigua el pH ácido y esto me va a producir la liberación de iones de calcio y fosfato. El beta-fosfato cálcico es un producto que es de fácil aplicación, viene en forma de barniz, Clean Pro, es de la casa 3M, Namegas de la casa Ultraden se consigue también por allí. Y aparte de que libera iones de calcio y fosfato como sus predecesores, tiene una baja solubilidad y una fuerte unión a la estructura cristalina. ¿Y qué pasa? Me genera que ese producto puede estar más tiempo adherido al diente y puede generar mejor efecto terapéutico. Para pacientes con sensibilidad, el barniz es lo máximo. Pacientes con clase 5, antes, cuando el paciente de repente que ni siquiera toleraba colocarse una restauración, colocábamos primero el varnish, unas 2-3 semanas aplicando el varnish y luego sí podíamos realizar la restauración y en esa cuarta cita el paciente ya no tenía sensibilidad. ¿Okay? También pacientes cuando de repente van a tallar un diente que sea vital y lo tengan que solucionar, le pueden aplicar este tipo de barniz. Si, si el paciente continuó con algo de sensibilidad, luego de haber hecho un sellado dentinario inmediato en caso de que tenga un tipo. No es recomendable si vas a pedirte de una vez. Tienes que hacerlo nomás cuando tienes proliferación. Es la recomendación. La ATR, ya ustedes lo vieron por lo menos en ortopediatría, el uso del RT, el uso con binómio de vidrio. Aquí no me va a detener tampoco tanto. Recordemos lo de las restauraciones con resina compuestas. Esto ya lo vieron ustedes. Con mi profe Víctor no se lo voy a repetir. Sistemas adhesivos ya lo conversamos la otra vez en clase. Sistemas de autograbado también, unión al esmalte, adhesión a dentina también. Ajá, muchachos, a ver. Segundito. Ya estamos terminando. Entonces, bueno, de lo que conversemos, me llega un paciente con un CAS 3. ¿Cuál sería la conducta de un molar? Un 6 inferior, me llega un CAS 3. ¿Qué eran ustedes? Con una fisura, por ejemplo, con la que vimos como forma, esa la que es una bolita, de que en la diapositiva decía en forma de botella de Coca-Cola, digamos en forma de otra. Si pudiésemos trabajar con aire abrasivo primero, ¿okay? Hacer una limpieza de toda la superficie. Luego pudiese colocar un sellante de fosa y fisura, ¿verdad? Puedo también colocar un número de vidrio. Pudiese en caso tal, dependiendo, si mi paciente es un alto riesgo de caries, y determinar si es necesario hacer quizás una meloplastia. En ese caso no puedo utilizar el número de vidrio por la vibración del flujo. Esa es una ventaja. Hay unos números que podemos utilizar y a veces el número pues, hace una recarga del mismo flujo. Entonces, digamos, prevención, el número para mí nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque da ciertas propiedades que todavía hay unos materiales que sí, como están las resinas ahora las bioactivas, hacen liberación de ciertos iones que me favorecen la remineralización, pero en este caso, digamos, todo el iono de vidrio no pierde evidencia en esos casos. Recuerda que el iono de vidrio, las resistencias comprensivas de él sí es mucho menor. Si voy a hacer una clase 1, donde el impacto de la oclusión es bastante fuerte, ahí se me va a fracturar. Pero digamos, allá abajo, donde yo necesito el cactus, lo pueden colocar. Y no es tan, o sea, no tengo que colocar así. No tengo que decir. Económico no tengo que estar, ni siquiera.
Entonces, digamos, en prevención sería lo ideal. Que muchas veces cuando vamos a los ambulatorios a veces, y lo van a ver ustedes, Dios mediante, cuando comiencen ya las pasantías, ese es otro tipo de ontología donde quizás por la misma cantidad de ver tantos pacientes no te dan chance de comer, no aíslas. ¿Y qué es lo que hacen? Limpian, ponen un cinquenol y ven el otro. Limpian un cinquenol y ven el otro. Y así está. Entonces, materiales vencidos, materiales, o sea, ni siquiera aíslan, esa es una serie de cosas que suceden. Entonces, incluso cuando damos los términos de actualización a los autores de los servicios, o sea, porque es simplemente por poner el nombre en algunos casos. Entonces, muchas veces respondían que no era mejor la amalgama, porque la amalgama soportaba fuerzas y la gente, por ejemplo, del páramo, cuando dicen esta santiva, les decía que ponía muchas cosas duras y que eso pues lastimaba. Entonces, es fundamental. Otra cosa, muchachos, que lo que hemos venido conversando, es súper importante el diagnóstico, individualizar cada paciente, ya tienen una idea de conectivas, de identificar cada etapa de la enfermedad de cada paciente, pero también les recomiendo que si no se familiarizan con el IDA, también que se familiaricen con el campo. ¿Ok? El campo es fundamental también para, digamos, establecer protocolizar a cada paciente de manera indistinta con la intención de, uno, bajar el índice de caries, sacar la enfermedad y eso sí, y estar pendiente con su paciente, que su paciente tiene que venir cada 3 o 4 meses para chequear, para evitar el avance de la lesión. Otra cosa estaba por aquí. Bueno, obviamente cuando hacemos, pues, en este caso, restauraciones con resina, nos hablan del procesamiento, del acabado de pulido, que es fundamental. Otra cosa que he notado, muchachos, que a veces lo hacemos por salir del acabado de pulido, lo hacemos por salir del lado. El acabado de pulido lo hacemos en otra cita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hagan un prepulido en esa finalización. Porque hay detalles que no nos quedan. Por ejemplo, si hacemos restauraciones en el cinturón anterior, a veces estamos tan enfocados en revisar el caso que nuestra vista se cansa y vemos detalles que cuando estamos más frescos no podemos ver. ¿Okay? He visto ciertos casos que han hecho los muchachos abajo y quizás, claro, abajo no es quinto, ¿okay? Pero digamos, podemos mejorar. La idea siempre buscamos mejorar. Ustedes están aprendiendo, como les digo, se pueden equivocar. Se equivocan los profesionales, así que no les digo que a ustedes no les va a pasar. ¿Okay? Simplemente tener un poquito de más calma cuando estemos haciendo este tipo de restauraciones. Darse su tiempo con el pulido. Hay veces que los instrumentos traen unas velocidades para pasar cada goma, cada disco. Nosotros es más complicado cómo sabemos cuántas revoluciones por minuto da el micromotor, pero digamos tratar de ir conociendo la ejecución del fabricante de cada sistema que le vamos a sacar el mayor provecho. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, muchachos? Vale, nada, no puede parecer. Les prometo que esta semana sí sale la nota ya de la comunicación. La semana pasada, pasado meses, el año número pasado. Porque si no tenía permiso de decano, que si no tenía permiso de otra cosa. Entonces, por ejemplo, te va a quedar pendiente con Jesús, avisen más o menos qué fecha o qué día por lo menos les sirve. ¿Okay? Si lo prefieren a principio de semana, o de repente un día jueves o viernes, para correr con Jesús por tiempo, para hacer hacemos esa clase vía, no es una clase, sino es una conferencia vía online, que él la otra vez gustosamente nos la dio y quedó la orden para cualquier cosa que necesitaran alguna cosa. Y con un club, en este caso. ¿Okay? Entonces, nos vemos la semana que viene. Con el favor de Dios, me avisa yo les aviso, me avisan por esta semana primero, qué día que prefieren y cuál es la semana que viene.